Y les quiero contar que además, o recordar, que la primera prueba es el próximo martes. Eh, Va a entrar hasta la unidad 1 completa y la unidad 2 va a entrar hasta 2.1. Eso significa que vamos a ver hasta óptimo del consumidor, que es la lámina 37 de la segunda unidad. Entonces, en la prueba va a entrar la preferencia de los consumidores, la función de utilidad del consumidor, la restricción presupuestaria y el óptimo del consumidor. Ya sabemos y conversamos respecto de cómo decide un consumidor la canasta de bienes y servicios que compra y qué condiciones determinan las decisiones de consumo. En este sentido, la teoría del consumidor es la que estudia cómo aquellos individuos toman sus decisiones en la compra de bienes y servicios a fin de maximizar su nivel de satisfacción o utilidad máxima. Está sujeto a algunas restricciones de ingreso o renta y al nivel de precios, dado que, como ya sabemos, nuestras necesidades son ilimitadas, pero nuestros recursos son limitados. Por lo tanto, para comprender esta conducta del consumidor, se estudian las preferencias de los consumidores, la restricción presupuestaria y las elecciones de los consumidores. Ya veíamos que el consumidor elige la canasta de consumo que más prefiere, o la que le otorga una mayor utilidad o nivel de satisfacción, teniendo varias alternativas a elección. Por lo tanto, una canasta de consumo está compuesta por uno o más bienes, que sean los que están disponibles y que el consumidor puede elegir entre ellos. Por lo tanto, los supuestos básicos es que las decisiones son completas, o sea, el consumidor es capaz de comparar dos canastas de consumo, cualesquiera sean, y elegir cuál de ellas prefiere. El consumidor requiere, por supuesto, bienes y servicios, los cuales son fuente de satisfacción y de utilidad. En consumo de bienes ya sabemos que, por ejemplo, si un consumidor va a un supermercado, como se muestra en este ejemplo, puede elegir distintos productos de distintas marcas para poder satisfacer sus necesidades respecto de su restricción presupuestaria. Y por otro lado, si estamos hablando de servicios, por ejemplo, un corte de pelo, cualquiera de nosotros como consumidores podemos elegir dentro de las distintas alternativas que tenemos. Donde todos vivimos seguramente existe más de una peluquería o una barbería disponible, por lo tanto, cada uno de nosotros puede elegir en qué lugar puede o quiere cortarse el pelo para satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, el consumidor es quien elige quién le da mayor satisfacción respecto de este servicio. Uno de los supuestos básicos de las preferencias tiene que ver con la ley de la transitividad, ¿verdad? Donde se manifiesta que si el consumidor prefiere la canasta A sobre la canasta B y prefiere la canasta B sobre la canasta C, entonces debe cumplirse que prefiere la canasta A sobre la canasta C. Si hablamos de los bienes X e Y, veremos que las curvas van mostrando utilidades, por lo tanto, la curva U sub 0 es menos preferida que la curva A sub 2, siendo menos preferida también que la curva U sub 1. ¿Verdad? Aquí abajo está la función respecto de que A es mayor o igual a B y B es igual o mayor a C, por lo tanto A será igual o mayor a C. Dado que para nosotros como consumidores cualquier canasta de consumo es buena con ella misma, el consumidor elige las alternativas maximizando la satisfacción, con lo cual depende de sus propias y relativamente fijas preferencias. Los consumidores siempre prefieren una cantidad mayor de cualquier bien a una menor. Es insaciable y operan en un mercado de libre elección, y los consumos son perfectamente divisibles.
Aquí ocurre algo bien interesante, porque desde el punto de vista reflexivo, para un consumidor puede elegir o puede llegar a elegir un servicio incluso más caro que otro, dado su satisfacción, ¿no? El caso de los peluqueros, como veíamos anteriormente, puede ser un buen ejemplo. Yo podría estar dispuesto a cortarme el pelo en una barbería que me cobre un poco más, porque siento que el servicio que me entregan es mejor. Por lo tanto, estamos hablando aquí de que los consumidores no siempre siguen un patrón como tan establecido, ¿no? Ahora, eso significa que si tengo una restricción particular X, tengo que sacrificar algún servicio de otro para poder cumplir con esta restricción y poder adquirir un producto o un servicio un poco más caro. Las curvas de preferencia son convexas, porque a medida que se dispone de una mayor cantidad de un bien, el consumidor está dispuesto a renunciar a una cantidad cada vez menor de otro bien. Por lo tanto, aquí no se considera el factor tiempo y es un enfoque individual. Aquí en el ejemplo lo podemos ver gráficamente, ¿no? Para adquirir un producto X mayor o más, estoy dispuesto a renunciar de una menor cantidad del bien Y. Por otro lado, la puntuación de utilidades numéricas representa la satisfacción que obtiene un consumidor de una cesta de mercado con un grado de satisfacción. Por lo tanto, la función de utilidad es una relación matemática en que la utilidad y las variables que la componen, en la cual se asigna un nivel de utilidad a una cesta de mercado. Estamos hablando por lo general de dos bienes, X e Y. Es ordinal, por lo tanto ordena las cestas de mercado, pero no indica cuánto prefiere de una a otra, y es cardinal porque describe cuánto se prefiere una cesta de mercado a otra. Pero la ordenación ordinal ya es suficiente como para explicar la toma de decisiones de la mayoría de los consumidores. Por otro lado, la utilidad marginal, ya saben que mide la satisfacción adicional, que reporta el consumo de una cantidad adicional de bien, y la ley de utilidad marginal es decreciente, dado que la satisfacción adicional del consumidor disminuye a medida que se consume una mayor cantidad del bien. Aquí nuevamente podemos ver la cantidad consumida de kilos de helados. Esto lo podemos tener o graficar con cualquier tipo de bien, dado que la satisfacción adicional genera una disminución a medida que se consume una mayor cantidad. Aquí vemos un ejemplo gráfico respecto de las cucharadas de azúcar. Por un lado tenemos la utilidad total, que ustedes ven que es descendente hasta una cierta cantidad, y eso significa que la utilidad marginal también genera una curva que va en negativo cuando la utilidad total genera su óptimo. Existe un conjunto de mapas de curvas de indiferencia que indica diferentes niveles de utilidad que se van aportando al consumidor de los bienes, considerando los gustos y preferencias constantes. Este mapa describe siempre las distintas combinaciones de canastas de bienes que mantienen constante la utilidad o satisfacción de los consumidores. Y cada curva es particular en sí misma, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos ver una combinación de curvas de indiferencia respecto de los vestidos en unidades semanales y los alimentos en unidades semanales. Aquí hay distintos óptimos de acuerdo a las distintas curvas que se van generando respecto de los consumidores. Recuerden que las curvas de indiferencia no pueden cortarse, porque se violaría el supuesto de transitividad en las decisiones, dado que recuerden que cuando yo decido debiera ser siempre una decisión que va aumentando, por lo tanto, en este punto no podría decidir, como vemos, qué prefiero entre C y D, o D, ¿verdad? Por otro lado, la pendiente de la curva es negativa, dado que si fuera positiva se viola el supuesto de indiferencia, y tiene una relación o tasa marginal de sustitución también subjetiva,
¿Qué es lo que estaría dispuesto a sacrificar un individuo en unidades del bien Y para aumentar en una unidad del bien X? Objeto de mantener la utilidad constante. Si la utilidad total es una función de X e Y, la relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución subjetiva de Y es igual a la derivada de Y sobre la derivada de X. En algunos textos van a encontrar la relación marginal de sustitución como tasa marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución de consumo. Entonces, la tasa marginal de sustitución nos muestra, como en este gráfico, respecto a vestidos y alimentos, que hay una relación marginal entre el punto C y el punto D de 6 unidades, que son las que yo estoy dispuesto a sacrificar para obtener una unidad adicional de alimentos, para pasar del punto C al punto D. Ahora, si quiero pasar del punto D al punto E, solamente hay una relación marginal de sustitución de 2 unidades de vestido. O sea, yo estoy dispuesto a sacrificar solo 2 unidades de vestido para obtener una unidad adicional de alimentos. Entonces la relación marginal de sustitución de X e Y sería igual a la derivada de la utilidad de respecto de X sobre la derivada de utilidad respecto de Y, que sería igual a la variación de Y respecto de la variación de X. Aquí está la fórmula desarrollada, ¿no? Ahora, según Cobb-Douglas, la utilidad puede ser igual a por X elevado a C por Y elevado a D, donde A, C y D son mayores a 0 respecto de los bienes X e Y. C y D son la importancia relativa que le otorga el consumidor a los bienes X e Y dada una función de utilidad. En este gráfico el ejemplo es con C1 y D1. Las curvas se comportan distinto respecto de los distintos tipos de bienes. En sustitutos perfectos son bienes que proporcionan el mismo nivel de satisfacción al consumidor a una tasa constante. La curva se presenta como una línea recta, dado que en cualquiera de los puntos la satisfacción se maximiza. En el caso de complementarios perfectos, los bienes que siempre se consumen juntos y en proporciones fijas, a objeto de maximizar la utilidad, las curvas de indiferencia tienen forma de ángulo, pero no necesariamente el consumo de los bienes es el mismo. Aquí tenemos el ejemplo clásico del par de zapatos, ¿no? Y en el caso de los males, su consumo disminuye la satisfacción. Por ejemplo, el veneno o el tema de plomo en las industrias que contaminan a las poblaciones. Cuanto menos se consuma es mejor. Por lo tanto, la curva es totalmente distinta a las curvas de indiferencia respecto de los bienes normales. Y en el consumo de bienes neutros no se produce ni mayor ni menor satisfacción, por lo tanto la curva es totalmente vertical, dado que independiente de la cantidad que se tenga de uno u otro bien, no se genera una satisfacción distinta. Aquí hay distintos tipos de curvas de indiferencia respecto de los distintos bienes. Los bienes complementarios, mientras más alejados del origen, generan mayor satisfacción, al igual que los sustitutos. Los bienes neutros son no hacia el origen, sino que alejados del punto cero en el eje Y. Ahí tenemos una curva de un bien y un mal, dos males, que mientras más cerca del origen generan mayor satisfacción, entre comillas, y los bienes neutros. Supongamos la función de utilidad con alimentos y vestidos, que será de A más 2B. Tenemos una cesta de mercado A, B y C, con 8 unidades de alimentos y 3 unidades de vestido en el punto A.
6 unidades de alimentos y 4 unidades de vestido en el punto B, y 4 unidades de alimento y vestido en el punto C. Por lo tanto, si desarrollamos la función, vamos a tener que en el punto A la utilidad es de 14, en el punto B también es de 14 y en el punto C es de 12, ¿verdad? El consumidor entonces es indiferente entre A y B, dado que consumir 8 unidades de alimentos y 3 de vestido le reporta la misma satisfacción que consumir 6 unidades de alimento y 4 unidades de vestido. Pero el consumidor prefiere siempre A y B en lugar de C, dado que esto le reporta menor satisfacción en el punto C. Ahora, suponga que un consumidor cualquiera tiene que expresar la preferencia o indiferencia entre las combinaciones de alimentos, o sea, las combinaciones en el punto A, que son 4 y 7, y en el punto B, que son 6 y 3. ¿Qué combinaciones preferiría? Grafique. Respuestas posibles: la canasta 4 y 7 tiene más Y y menos X que la canasta B, ¿verdad? El consumidor no puede preferir la canasta A a B, a la canasta B a A. El consumidor puede estar indiferente entre las canastas A y B, dado que va a depender de cuánto prefiera obtener más del bien de alimentos que de vestidos. Aquí hay otro ejercicio. Felipe obtiene utilidad de consumo de alimentos y de vestuario. Su función de utilidad puede representarse como utilidad igual a A por B. Si Felipe suele consumir 10 unidades de alimentos y 8 unidades de vestuario, ¿a cuántas unidades de alimentos renunciará Felipe para obtener una unidad más de vestuario? La respuesta, por supuesto, es la tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Por lo tanto, la respuesta sería que está dispuesto a renunciar a 0,8 unidades, ¿no? Profe, una pregunta. Yo sé que la tasa marginal de sustitución se sacaba con Y partido en X, pero ahí cómo identifico el cuál es cuál, si los vestidos o la... Siempre que aparece, solo pongo esto para ejemplificar lo que me estás preguntando, siempre que aparece vestidos primero se ponen en el eje Y. Entonces es vestidos y alimentos, vestidos va en el eje Y, alimentos en el eje X. Si fueran peras y manzanas y aparece peras primero, peras en el eje Y, manzanas en el eje X. Ya, ok. Ahora ya sabemos que dado los precios absolutos de los bienes, que se van a identificar como P sub X y P sub Y, y la renta del consumidor, que será R e I respectivamente, es posible definir una restricción de presupuesto. Y los precios relativos que están dados por la fórmula PX sobre PI sobre PX indican la relación a la que se puede sustituir los dos bienes sin alterar la cantidad de dinero gastada, ¿no? Por lo tanto, la recta presupuestaria indica todas las combinaciones posibles de dos bienes, en los cuales la cantidad total de dinero gastado es igual a la renta. Aquí estamos suponiendo que el consumidor se gasta toda la renta en el consumo de los dos bienes. Entonces, sería R igual a PX por X más PI por Y, donde R es igual a I y esto es ingreso nominal o renta total del consumidor. X van a ser las unidades físicas del bien X y las unidades físicas del bien y P sub X y P sub Y los precios absolutos de los bienes. En un periodo de tiempo dado, el consumidor tiene una cantidad de dinero fija, por supuesto, para destinar al consumo. Por lo tanto, en la recta presupuestaria, encontramos que en el espacio A hay un espacio presupuestario en donde el consumidor se puede definir
pero no va a gastar la totalidad de la renta, por lo tanto no es eficiente. En el punto C, el consumidor no puede consumir, dado que no le alcanza el ingreso para consumir en este punto. Pero en el punto B, o en cualquiera de los puntos sobre la recta presupuestaria, el consumidor sí es capaz de gastar toda su renta en el consumo de los bienes PX, perdón, en los bienes X e Y. Ahora, por supuesto, hay variaciones en la renta y en los precios relativos. Si aumenta la renta nominal, la curva se mueve hacia la derecha. Si disminuye el precio de X, el precio de Y se mantiene constante, la curva aumenta o se desplaza hacia la derecha solamente respecto del bien X. ¿Qué va a ocurrir, creen ustedes, con el anuncio ya definido del tercer retiro de los fondos previsionales en nuestro país? ¿Qué va a ocurrir con las rectas presupuestarias? Se moverá a Puede la que, derecha. puede que aumenten los precios. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Que la renta se desplaza hacia la derecha, pero totalmente. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir con todos nosotros como consumidores, los que tenemos fondos en AFP? Lo que va a ocurrir es que en el fondo nuestra renta se va a ver aumentada, entre comillas, ¿no? Porque a todos nos van a llegar entre 1 millón, si no me equivoco, y 4 millones.4 eventualmente. Y aquí hay alguien que dice va a haber un aumento, efectivamente. Entonces todos vamos a tener mayor renta disponible. Acuérdense que esto no tiene que ver con el tiempo. Por lo tanto, lo más probable es que efectivamente la recta presupuestaria se desplace hacia la derecha momentáneamente, porque todos los consumidores vamos a gastarnos esa plata en distintos consumos. Por lo tanto, la recta presupuestaria respecto de los bienes que definamos como X e Y, lo más probable es que se vea desplazada hacia la derecha, dado que vamos a disponer de una mayor renta. Ahora, también es probable que en algunos bienes aumente el precio, pero asimismo también es probable que en otros bienes disminuya el precio dado las ofertas. Acuérdense que se viene además el Día de la Madre. Por lo tanto, aquí también hay un tema respecto de la posibilidad de disminuciones de precio por las ofertas por el Día de la Madre. Por lo tanto, ahí se va a generar un efecto bien interesante dependiendo de la combinación de bienes entre el desplazamiento de la curva total hacia la derecha, pero también el precio relativo va a disminuir. Por lo tanto, eso va a significar que con este desplazamiento hacia la derecha de la recta presupuestaria voy a tener incluso mayor cantidad de consumo dada la baja de precio. Por lo tanto, puede que sea un efecto doble, y en algunos casos también puede que aumenten algunos precios. A propósito de lo mismo. Piensen ustedes que hoy día, por ejemplo, el precio de los materiales de construcción está sumamente alto. Por lo tanto, es probable que, como todos saben, que con algunos consumidores con el 10% van a querer ampliar o construir o mejorar sus viviendas, el precio vuelve a aumentar. Porque la demanda es tan alta que eso genera que el precio aumente. Por lo tanto, ahí hay otro análisis respecto de estos dineros que nos van llegando a propósito de las decisiones que se están tomando, que pueden afectar fuertemente los precios. Ahora, ¿cómo cambian los precios relativos y la renta si se duplican los precios absolutos? Ya lo veíamos anteriormente. Esto hace que las rectas presupuestarias se desplace hacia la izquierda, ¿no? Dado que aumentan los precios. Ahora, si aumentan juntos la renta y los precios, se va a desplazar completamente la recta presupuestaria. Ahora, ¿cómo cambiaría la respuesta si varían en distinta proporción? Bueno, si sube el precio del pan y el precio de la margarina se mantiene constante, lo más probable es que haya disminución de uno de los bienes o de uno de los consumos.
Ahora, el óptimo del consumidor o equilibrio del consumidor se trata de obtener el mayor nivel de satisfacción o utilidad, y esto es posible a partir de la renta disponible, dado los precios de los bienes. Por lo tanto, en el punto C, maximizar la utilidad respecto de X e Y sujeto a la restricción presupuestaria, ¿no? Se obtiene el óptimo cuando el punto O del gráfico hace convergencia con la recta presupuestaria. Por lo tanto, esto significa que la tasa marginal de sustitución es igual a precio de X sobre precio de Y. Ahora, para maximizar, sujeto a la restricción presupuestaria, la función de utilidad de X e Y se puede igualar a 0, por lo tanto, se puede determinar respecto de la fórmula que vemos en la presentación. Ahora, reordenando la ecuación, nos puede quedar que la variación de Y sobre la variación de X, en negativo por supuesto, es igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Pero como la variación de Y sobre la variación de X es igual a la relación marginal de sustitución, si sustituimos, nos queda que la relación marginal de sustitución será igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Por otro lado, la relación marginal de sustitución es igual al precio de X sobre el precio de Y, que se puede igualar a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Estas fórmulas se las tienen que saber de memoria para poder desarrollar el ejercicio. Mantenerla siempre a mano. Bien, utilizando la condición de óptimo, entonces, se cumple la relación marginal de sustitución y la relación de precios iguales en el equilibrio del consumidor. La utilidad marginal por peso gastado de los bienes X e Y, entonces, son iguales a 1. Entonces tenemos que el precio de X sobre el precio de Y es igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Podemos, por supuesto, reordenar entonces la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y es igual a la utilidad marginal de X sobre el precio de X. Ahora, cuando existe variación del precio de un bien, podemos ver la curva precio-consumo, que muestra las combinaciones de dos bienes que maximizan la utilidad cuando varía el precio de uno de ellos. Si permanecen constantes el ingreso y el precio de Y, varían los precios relativos e ingresos reales. Una variación de precios entonces cambia el ingreso real y origina un efecto renta. Como los consumidores tienden a consumir más de los bienes si se baja de precio, se produce un efecto sustitución. Es decir, el efecto total es igual al efecto ingreso más el efecto sustitución. Hay un incremento entonces en la cantidad demandada de un bien normal. Por otro lado, la demanda de un consumidor indica la cantidad máxima de unidades físicas que un consumidor está dispuesto a comprar a cada precio. Considerando bajo la condición de ceteris paribus, lo demás se obtiene a partir de la línea precio-consumo, que en las categorías de demanda ordinaria y demanda compensada que vamos a revisar. Entonces, respecto del precio relativo de las revistas y la cantidad de revistas consumidas, podemos ver que en el punto A, si el precio es 2, se consumen 4 revistas. Si el precio es 1, puedo comprar 12 revistas, y si el precio es 0,5, compraré 20 unidades de revistas. Por lo tanto, en este caso, la demanda del consumidor, el gráfico, ya no es sobre dos bienes, sino que es sobre el precio de un mismo bien. Precio en el eje Y y la cantidad en el eje X. Por lo tanto, esto supone además, como tiene una curva negativa, que a menor precio, mayor cantidad consumida.
Esto como concepto también entra en la prueba. Al menos como conceptualización. Entonces la demanda es la relación que muestra cantidades de un bien que el consumidor está dispuesto a comprar con distintos niveles de precio durante un periodo determinado, manteniendo todos los otros factores constantes. Y la ley de demanda se refiere a la relación inversa que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada. La curva de demanda entonces es una representación gráfica de la relación entre el precio de un bien por un lado y la cantidad demandada por otro. Entonces ya sabemos que la curva de demanda es negativa, por lo tanto a mayor precio, menor cantidad comprada. Si el precio disminuye, voy a comprar una mayor cantidad de bienes. Ahora, esto va a depender también del tipo de bienes. Perdón. Dado que, por poner un ejemplo, y eso lo vamos a ver y ya lo revisamos respecto de elasticidad, pero hay bienes en los cuales si aumenta el precio, sigo comprando la misma cantidad. Por ejemplo, un remedio para una enfermedad crónica, el precio aumente o disminuya, la cantidad demandada sigue siendo la misma. Por lo tanto, en bienes normales se aplica claramente la ley de demanda respecto de la relación inversa entre precio y cantidad. Ahora, las propiedades de la curva de demanda de un individuo son que el nivel de utilidad que puede alcanzarse varía a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda, pues cuanto más bajo el precio del producto, más alto es el nivel de utilidad y menor la utilidad marginal. Y en todos los puntos de la curva de demanda, el consumidor maximiza la utilidad siempre y cuando adquiera la máxima cantidad al precio respectivo, ¿no? Hasta aquí entonces entra en la prueba. Si me están preguntando si esto entra en la PEP, repito que va a entrar hasta la lámina 37 de la unidad 2, la unidad 1 completo, y hasta la lámina 37 de la unidad 2. Voy a tratar de buscar algunos conceptos. Si me esperan un segundo. Esto ya lo conversamos un par de clases anteriores, pero quiero que lo volvamos a mirar porque me parece que es importante que estos conceptos queden claros. La restricción presupuestaria respecto de la recta presupuestaria. Las posibilidades de consumo, por supuesto, ya lo decíamos, están limitadas por la renta. El consumidor solo puede adquirir un número de unidades X e Y limitados respecto por la renta, ¿no? Por lo tanto, la recta presupuestaria indica cuáles son las combinaciones para las cuales el gasto del consumidor es igual a la renta. Y esa es la fórmula para resolver aquello. Ahora, la restricción presupuestaria siempre va a ser una recta con pendiente negativa. Dado que el precio relativo es a cuántas unidades de Y hay que renunciar para poder comprar una unidad de X,
Por lo tanto, las posibilidades de consumo están dentro de este espacio. Aquí, fuera de la restricción, hay combinaciones que no son asequibles. Por lo tanto, el consumidor se puede ubicar en cualquier punto, preferentemente de la recta, ¿verdad? Para obtener el óptimo, dado que si ubica dentro, no va a gastar toda su renta. Pero afuera de la recta presupuestaria ya no es posible comprar ninguna combinación, dado que la renta no alcanza. Ahora, los cambios en la recta presupuestaria pueden darse debidos a las variaciones en la renta, disminución o aumento de sueldo, o lo que está ocurriendo ahora con el retiro del 10%, ¿no? Porque aquí hay una variación, o va a haber una variación en la renta. Entonces, si aumenta la renta, la curva se desplaza hacia la derecha. Y si disminuye, se desplaza hacia la izquierda. Se desplaza completamente. Ahora, también está dada respecto de las variaciones de uno de los precios. Por lo tanto, en una disminución del precio de X, la curva se desplaza hacia la derecha respecto de la compra del bien X. Ahora, si hay una disminución en el precio de X, perdón, si hay un aumento en el precio de X, la curva se desplaza a la izquierda respecto del bien X. Estas láminas que están viendo ahora están al final de la PPT de la segunda unidad. Ahora, en el precio de Y ocurre exactamente lo mismo. Si hay una disminución de Y, se desplaza hacia la derecha la curva. Y si hay un aumento en el precio de Y, se desplaza hacia la izquierda, o hacia abajo en realidad, hacia abajo y hacia arriba, para ser más exactos con lo que están viendo. Por lo tanto, las disminuciones en los precios individuales de los bienes van a hacer que la curva presupuestaria cambie, pero respecto del propio eje del bien que está generando un cambio en sus precios. Ahora, si hay una variación igual y simultánea en los dos precios, lo que va a ocurrir es que si hay una disminución de estos precios, la curva se va a desplazar completa, lo mismo que ocurría con la recta presupuestaria, si hay un aumento de renta. Y si hay un aumento en los precios, la recta se va a contraer, dado que las posibilidades de compra de ambos bienes va a ser menor. Ahora, recuerden que la ordenación de preferencias, las curvas de indiferencia y función de utilidad, evalúan cómo se comporta el consumidor. Lo podemos representar con curvas de indiferencia. Las características de las curvas de indiferencia son las que ya sabemos, y hay una expresión matemática para ello. Entonces el consumidor... ¿Qué pasó? Espérenme un segundo que se me desapareció la presentación. Bien, el consumidor debe elegir una combinación de bienes. El consumidor puede elegir la que le genere mayor satisfacción. Para ello, tiene en cuenta todas las alternativas posibles
ordena de forma consistente dichas alternativas y prefiere siempre una cantidad mayor de cualquier bien a otro menor. Por lo tanto, aquí podemos ver un mapa en que hay 25 posibilidades distintas disponibles, ordenando esas 25 combinaciones de manera consistente. Esto significa que tiene que cumplir la propiedad de transitividad. Por lo tanto, sabemos que si B es preferido a A, entonces A es preferido a C, pero B es preferido a C también. Finalmente, debe elegir la combinación que sea la más preferida, y eso se puede representar con las curvas de indiferencia, en donde tenemos que son combinaciones menos preferidas que A, porque tienen menos de X y de Y. Tenemos combinaciones más preferidas que A, porque tienen mayor cantidad de X y de Y. Y tenemos combinaciones menos e igualmente preferidas que A, porque tienen más de uno de los bienes y menos de otro. Por lo tanto, ahí se pueden generar distintas combinaciones que maximizan la utilidad. Ahora, supongamos que A, D y G proporcionan la misma satisfacción del consumidor. Por lo tanto, A, D y G forman parte de la misma curva de indiferencia. Cuando el consumidor puede consumir 40 unidades de Y y 10 unidades de X, que le es indiferente, le reporta la misma satisfacción que 20 unidades de Y y 20 unidades de X, o 10 unidades de Y y 40 unidades de X. A la derecha de la curva están las combinaciones más preferidas a A, y a la izquierda las combinaciones menos preferidas a A. Entonces existe un mapa de curvas de indiferencia siempre, y puede ser representado de esta forma. Como ustedes ven, la curva U sub 3 es mayor preferida o más preferida que la curva U sub 1 porque reporta una mayor cantidad de consumo de bienes X e Y en cualquiera de los puntos de la curva. Esto es importante. Da lo mismo la combinación en el fondo, pero en cualquiera de los puntos va a reportar una mayor satisfacción porque tiene mayor cantidad. Entonces las curvas más alejadas del origen contienen las combinaciones más preferidas. Las curvas de indiferencia no se pueden cortar, porque B está en una curva superior a C. En general, suponemos que las curvas de diferencia son continuas, y las curvas son estrictamente convexas. Cuando el consumidor tiene 3 unidades de X y quiere conseguir una cuarta, estaría dispuesto a ceder 10 unidades de Y. Cuando 30 unidades de X y quiere conseguir una más, solo estaría dispuesto a ceder media unidad de Y. Por eso las curvas de indiferencia son convexas. ¿Se puede valorar este intercambio entre X e Y? Sí, a través de la relación marginal de sustitución, que es la que cuantifica la cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más de otro bien, manteniéndose dentro de la misma curva de indiferencia. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución es igual a la variación de Y respecto de la variación de X, siempre en negativo. La relación marginal de sustitución entonces refleja la valoración subjetiva del consumidor sobre los bienes. Ya sabemos que un bien se valora menos a medida que tenemos más del mismo. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución es decreciente. En este caso, la relación marginal de sustitución sería de menos 10 respecto de 1. Eso nos indica igual a 10. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a sacrificar 10 unidades de Y para obtener una unidad adicional de X. En el punto C y D, la relación marginal de sustitución es que para obtener una unidad más de X, yo estoy dispuesto a sacrificar solamente 0,5 unidades de Y. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución es igual a 0,5. Entonces, la relación marginal de sustitución es igual a la derivada de Y sobre la derivada de X. Los casos particulares, ya lo veíamos, tiene que ver con los tipos de bienes.
Sabemos que un consumidor entonces es indiferente entre consumir la combinación 1 y 10 y la combinación 2 y 5. Además, estas combinaciones son más preferidas que la combinación 4 y 2, pero menos que la combinación 3 y 6. La primera combinación es 1 y 10. Ahí tenemos una primera curva. Luego tenemos una segunda. Se trata de encontrar una función matemática que represente el orden de preferencias del consumidor. Por ejemplo, la utilidad es igual a X por Y. En el caso de la curva U sub 3 sería 18, dado que 3 por 6, por supuesto, es ese resultado. En la utilidad o curva U sub 2 es 10 y la U sub 1 es 8. Por lo tanto, siempre la función de utilidad nos va a marcar cuánto es la relación de los bienes X e Y para obtener el valor numérico de la utilidad. Por lo tanto, en cualquier ejercicio que indica obtenga cuál es la utilidad de las curvas dependiendo de la combinación de bienes, tienen que aplicar lo que indique la función. Entonces, la función de utilidad es ordinal, solo interesa que refleje el orden de las preferencias. La relación marginal de sustitución se puede expresar en función de las utilidades marginales. La relación marginal de sustitución entonces es igual a la negativa de la derivada de y sobre la derivada de x. Aquí tenemos un ejemplo respecto de la función de utilidad y la relación marginal de sustitución. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando nos dan la función de utilidad, ahí nuestra tasa marginal de sustitución es positiva. Y cuando no nos la dan, ahí es negativa. O sea, como que no nos devuelvan. No. Siempre es negativa. ¿Te refieres a esto, no? La relación Sí. marginal de sustitución siempre es negativa. Acuérdate que siempre, dado que la curva tiene algunas condiciones, por lo tanto siempre va a ser negativa respecto de el poder igualar. ¿Sí? Ahora, la función de utilidad en su desarrollo va a depender de lo que te indique, porque esto podría ser x más 2y elevado al cuadrado. O x elevado al cubo por y dividido en 3. ¿Sí? Por lo tanto, por eso es importante la fórmula, las fórmulas que veíamos anteriormente para que vayan igualando y resolviendo aquellas fórmulas o aquella función. Pero siempre es negativa, dado que la curva tiene pendiente negativa, recuerda eso. ¿Sí? Sí. Ahora, el resultado va a ser positivo, dado que siempre vas a estar dispuesto a ceder. De lo contrario, si yo no estuviese, si fuera menos 2,5, no se cumplirían las condicionantes para poder optimizar. Entonces, el estudio de la conducta de consumidores implica 3 etapas. Definir cómo son las preferencias del consumidor, considerar la restricción presupuestaria y determinar qué combinaciones de bienes comprarán los consumidores para maximizar la satisfacción. Entonces, maximizar la utilidad y el equilibrio del consumidor se trata de encontrar la combinación de X e Y más preferida dentro del conjunto de posibilidades de consumo. El resultado va a ser que la combinación preferida o el equilibrio se obtiene en el punto de tangencia. D no puede ser el equilibrio porque no se puede alcanzar con la renta disponible.
C no puede ser equilibrio porque se puede aumentar la utilidad comprando más de los dos bienes. A no puede ser equilibrio porque se puede aumentar la utilidad disminuyendo el consumo de Y y aumentando el consumo de X. En A, la valoración subjetiva de X es mayor que el precio que se exige por el bien. En B no se puede, o no puede ser el equilibrio porque se puede aumentar también la cantidad de utilidad disminuyendo el consumo de X y aumentando el consumo de Y. En B, la relación marginal de sustitución es menor que el precio relativo. Por lo tanto, el equilibrio finalmente se alcanza en E, dado que en E la relación marginal de sustitución es igual al precio relativo que da el punto de tangencia. Y no hay ninguna otra combinación en el conjunto de posibilidades de consumo que esté situada en una curva de indiferencia más alejada del origen. Nuevamente hay casos particulares con los bienes perfectos o sustitutivos perfectos. La relación marginal de sustitución es mayor al precio. La solución de esquina solo se consume X. Por otro lado, solo se consume Y. Y en los bienes perfectamente complementarios, el equilibrio, aunque no se cumple que la relación marginal de sustitución sea igual al precio relativo. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Más renta o un menor precio? ¿O un subsidio de renta o en especie? Aquí vemos que de pronto es mejor aumentar renta que un menor precio. Aquí está respecto a qué es mejor, un subsidio en renta o en especie. Mejor el subsidio en renta. Pero si la curva de indiferencia son otras, da lo mismo. Profe, ¿el subsidio en especie qué representa? Es cuando el gobierno te entrega, por ejemplo, las municipalidades entregaron cajas de alimentos cuando recién inició la pandemia, ¿se acuerdan? Ese es un subsidio en especie. Entonces, ¿eso implicaría que se va a consumir menos del el bien que entregaron? Exactamente, se va a consumir Ah, menos ya, de los bienes que te entregan. ya, gracias. Esto ya lo revisamos. Desde aquí se generan las combinaciones de aquí maximizadoras de la utilidad para cada uno de los precios. Y se puede definir la curva de demanda, que ya también vimos qué significa y cómo funciona, ¿no? Y la curva renta-consumo reúne las combinaciones aquí que maximizan la utilidad para distintos niveles de renta. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y el miércoles vamos a hacer algunos ejercicios ya para preparar finalmente la mano, entre comillas, para la prueba del próximo martes, ¿les parece? Así que el miércoles vamos a hacer al menos un par de ejercicios para que podamos ir mirando cómo podrían ser los ejercicios de la prueba. Bien, que tengan buena semana, que tengan un buen día. Muchas gracias por conectarse. Chao, Profe, profe, gracias, que gracias. esté bien.